En este video, el autor Fernando Savater nos trata de dar desde un principio su punto de vista de la idea más clara de lo que tiene que hacer en la vida para aprovecharla lo mejor posible, tratando de ahorrar los posibles errores que podamos cometer en nuestro futuro. En este primer capítulo, Savater comienza haciendo una breve aclaración sobre lo que va a contar en ese libro. Explica que es cierto que no podamos hacer todo lo que queramos, pero lo que sí podemos es decir si queremos hacer una cosa o no, y al tener que tomar una decisión se nos plantea varias posibilidades. Las personas no somos libres de elegir lo que nos pasa, sino de responder de una forma u otra a lo que nos pasa. Ser libres para hacer algo tampoco quiere decir que vayamos a lograrlo. Cuanta más capacidad de acción tenemos, mejores resultados obtenemos, y de nuestra libertad nos compara con algunos animales, como para decirnos que al menos nosotros podamos inventar y elegir una parte de nuestra forma de vida. Pues los animales no tienen la libertad y hacen lo mismo por instinto, porque están programados para esa tarea y no lo pueden cambiar. Bueno, pues sin embargo, algunas veces las cosas no son tan sencillas. Ciertas drogas, por ejemplo, aumentan nuestro brío o producen sensaciones agradables en su momento, pero su abuso continuo puede ser muy nocivo para nosotros. En unos aspectos son buenas, pero en otras son malas. Nos convienen a la vez y a la otra vez, no nos conviene. La mentira es algo en general muy malo, porque destruye la confianza en la palabra y enmista a las personas, pero a veces parece que puede ser útil o beneficioso mentir para obtener alguna ventaja de ese problema. Hubiese sido extraño, pero no imposible. Por ejemplo, que el guerrero Héctor hubiese sido que no quería luchar a pesar de la educación que había recibido, pero lo que sí sería imposible es un castor diciendo que no quiere hacer presas, sino celdillas estilo abeja. Por eso podemos optar por lo que no es favorable para nosotros. Pero como estamos en una posición de esas elecciones e invenciones, también nos podemos equivocar de nuestras acciones. Lo que quiero decir es que ciertas cosas uno no puede aprenderlas o no, a voluntad. Bueno, como nadie es capaz de saberlo todo, no hay más remedio que elegir aceptar como humildad lo mucho que ignoramos. Se puede vivir sin saber astrofísica, ni ebanistería, ni fútbol, ni cocinar, etc. Incluso sin saber leer ni escribir. Se vive peor si quieres, pero se vive. Se puede vivir de muchos modos, pero hay modos que no dejan vivir. En una palabra, entre todos los saberes posibles existe al menos uno impredecible. El de ciertas cosas nos convienen y otras no. Saber lo que nos conviene, es decir, distinguir entre lo bueno y en lo malo, es un conocimiento que todos intentamos adquirir por cuenta que nos trae. Para intentar evitar a la medida de lo posible estos casos, necesitamos fijarnos bien en lo que hacemos y procurar adquirir un cierto saber que nos permita aceptar a ese saber vivirlo. Eso es lo que llamamos ética. Lo de saber vivir no resulta tan fácil porque hay diversos criterios opuestos respecto a lo que debemos hacer. Algunos aseguran que lo más noble es vivir para los demás y otros señalan que lo más útil es lograr que los demás vivan para uno. Según ciertas opciones, lo que cuenta es ganar dinero y nada más, mientras que otros dicen que el dinero sin salud ni tiempo libre es muy afectuoso y sinceramente no vale nada. En su medio natural, volviendo al tema de los animales, cada animal parece saber perfectamente lo que hace y ellos diferencian lo que es bueno y lo que es malo, sin discusiones ni dudas.
Bueno, pues así llegamos entre la diferencia del hombre y pues los animales. La palabra fundamental de este embrollo es la libertad de los animales. No tiene más remedio que ser tal y como son y hacer lo que están programados naturalmente para hacer. Los hombres también estamos programados por naturaleza. Estamos hechos para beber agua, comer, y a pesar de todas nuestras preocupaciones debemos morir antes o después. De este modo, pero parecido, nuestro programa cultural es determinante. Nuestro pensamiento viene condicionado por el lenguaje que le da forma. Somos educados en ciertas tradiciones, hábitos, formas de comportamiento, leyendas, etc. Es una palabra que nos inculcan desde la cuna. Unas fidelidades y no otras. Todo eso pesa mucho y hace que seamos bastante predecibles. Cierto que no podamos hacer cualquier cosa que queramos, pero también es cierto que no estamos obligados a hacer una sola cosa. Y aquí conviene señalar dos aclaraciones respecto a la libertad. Primera, no somos libres de elegir lo que nos pasa, sino libres para responder a que nos pasa o cualquier modo. La segunda es ser libres para intentar algo, no tiene nada que ver con lograrlo indefectiblemente. No es lo mismo la libertad de la omnipotencia. Por ello, cuanta más capacidad de acción tengamos, mejores resultados podremos obtener de nuestra libertad. Hay cosas que dependen de mi voluntad y eso es lo que nos hace ser libres, pero no todo depende de mi voluntad porque sería muy omnipotente, porque en el mundo hay otras voluntades y otras capacidades que no controlo a mi gusto. En la realidad existen muchas fuerzas que limitan nuestra libertad, pero también nuestra libertad es una fuerza en el mundo, pues es nuestra fuerza. Ese vivir o arte, si lo llamaremos así, pues literalmente se llama ética. La libertad no es solo una filosofía, ni siquiera es una idea. Es un movimiento de la conciencia que nos lleva en ciertos momentos a pronunciar dos monosílabos, sí o no. Es su brevedad instantánea, como la luz de relámpago se dibuja de signo contradictorio de la naturaleza humana. Y con eso llegamos a la finalización de nuestro primer capítulo de Ética para Amador, el resumen. Es un capítulo maravilloso, pero que nos enseña muchas cosas. Y pues a mí al principio cuando yo me lo leí, pues me enredé porque decía muchas contradicciones. Y la verdad es un gran libro muy filosófico para aquellas personas que le interesa mucho la filosofía.